Es la fortaleza de tu vida para cantar, para reír, para soñar, para seguir. Bienvenido a tu alimento espiritual. Recibe hoy tu pan de vida con Paola y Jorge Galeano. Hola, estamos en viernes de ¿qué tan cierto es? Estamos contestando a la pregunta ¿qué tan ciertas son estas lenguas que hablan la gran mayoría de personas en las iglesias? Bueno, ya vimos que bíblicamente sí hay unas lenguas, efectivamente son los idiomas, pero también vimos la historia y vimos a dónde viene a contaminarse en las lenguas bíblicas con algo que se llama glosolalia. Solo vimos la vez pasada, el podcast pasado, y hoy vamos a mirar qué es la xenoglosia. Y la xenoglosia es la capacidad de hablar un idioma que nunca había aprendido o que nadie me había enseñado. A esta segunda práctica es que Pablo hace énfasis en el Nuevo Testamento, o sea, a esta segunda práctica sana que se llama xenoglosia es cuando Pablo viene y habla en todos sus escritos. Y cómo se debe usar, que es mejor hablar con entendimiento 5 palabras que cientos de palabras que nadie entiende. Entonces Pablo nos dice varias cosas sobre esta xenoglosia. La primera es que si hay un intérprete puede hablar, ¿sí? ¿A dónde vemos eso? En 1 Corintios 14, 27 al 30 dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más por 3 y por turnos, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas también 2 o 3 y los demás juzguen. Entonces vemos lo primero, que si hay intérprete se puede hablar, que si hay intérprete solo hablan 2 o 3 en estos idiomas, que hablen por turnos, ¿sí? O sea que es controlable, que es en orden y no es un éxtasis como lo hacen ver la gran mayoría de personas que no tienen ni idea de cómo se usa este don. Entonces, ¿qué es la xenoglosia? Pues cuando Dios viene y te toca y de pronto tú empiezas a hablar en un idioma, puede ser francés y tú no tenías ni idea del francés, pero resulta que Dios te tomó para hablarle a algún francés que está escuchando en ese momento y se le empezó a predicar el evangelio y la palabra de Dios. Eso es xenoglosia. Lo cuarto es que todos los demás juzguen, evalúen. Y acá se desvirtúa lo que muchos dicen, no, es que uno no debe juzgar. Claro, nosotros debemos juzgar según la palabra de Dios lo que las personas están haciendo mal. Entonces allí se hace referencia a estas lenguas que sí son bíblicas y a estas lenguas que sí son sanas hablarlas, pero en orden. Entonces aquí en el versículo 10 también más adelante nos hablan una terminología de idiomas. Y resulta que hay un grave error que cometen los pentecostales y ellos dividen esas lenguas primero como una señal y segundo como un don. Y algunos se atreven a decir que si alguien no habla en lenguas es porque no es lleno del Espíritu Santo. Pero eso no es cierto, ¿ya? Cuando tú naces de nuevo, viene el Espíritu Santo a morar dentro de ti cada vez que tú entras en intimidad con Dios, en clamor, en ayuno, en palabra. El Señor te empieza a llenar y allí está ese nuevo nacimiento y allí está la vida con Dios, y no tiene nada que ver si hablas en lenguas o no hablas en lenguas. Entonces, no todo el mundo habla en lenguas. En 1 Corintios 12:30, pues Pablo dice que algunos hablan en lenguas, otros profetizan, otros son maestros, etcétera, etcétera. O sea que no todo el mundo habla en lenguas. No es una obligación hablar en lenguas. No es una obligación. Como en algunas congregaciones, pues quieren como que las personas vayan a ese don malinterpretado, pues como para entrarlos en ese entorno de éxtasis para controlar la mente y la voluntad de las personas. Así es que funcionan muchas iglesias pentecostales. Ahora, sí es un don de Dios. Pablo hablaba en lenguas, pero no en la iglesia. Se lo puede leer allá en 1 Corintios 14, 18, 19. Y recomendó hacerlo en donde también en la oración, a los que Dios les había dado ese don, en 1 Corintios 14, 14.
Entonces es un regalo de Dios que lo da a quien Él quiere. Entonces vamos a parar ahí. Espero que usted esté aprendiendo acerca de este don de lenguas y que no todas las lenguas que se hablan por allá en éxtasis y en desorden, que eso no tiene nada que ver con las lenguas bíblicas. Bendiciones. Recuerda enviar tus peticiones de oración a nuestros canales de contacto. Además, no olvides compartir este pan de vida con tus amigos y familia. Si deseas apoyarnos con tus donaciones y ofrendas voluntarias, lo puedes hacer a la cuenta de ahorros. Dios te bendiga. Te esperamos en un nuevo podcast del Pan de Vida.